Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Soy Jorge Arévalo, del cursillo 67 de Resistencia, y qué lindo que es vivir así, entrar con este clima de alegría y amistad, ¿no? Como nos dijo el negro, crear ese clima para que este encuentro sea una oportunidad para que Dios manifieste su amor. Bueno, voy a empezar con algunas noticias, ¿no? Quiero contarles que con el próximo rollo se va a dar por concluido la primera etapa de las charlas y se organizaron, gracias a la aceptación, el interés demostrado por ustedes, la segunda parte, digamos, ¿no? La primera parte se va a cerrar con un rollo del sacerdote sobre la iglesia sinodal, que lo van a recibir mañana como entrega para poder ir analizándolo. Y después vamos a seguir con los otros temas que van a ser experiencia de Dios y el amor, el que sigue persona, libertad y amistad, el otro va a ser actitudes del cristiano y actitudes que se viven y cultivan en la reunión, para cerrar este segundo ciclo con un rollo del sacerdote sobre el misterio. Esta lista le va a aparecer en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo vayan viendo y analizando. Esperemos que sean de su agrado. Tratamos de incorporar todos los temas sugeridos por ustedes, con una salvedad de que habían temas que si son tocados en jornada o en otras actividades del movimiento, no los queríamos incorporar de esa manera. Así que van a estar incorporados en los rollos que se dijeron. Después de esta segunda etapa va a haber un break, un descanso, tanto para ustedes como para el equipo, para ver cómo seguimos y cómo retomamos nuestras charlas. Otra noticia con el tema de las decurias, que me han preguntado. En el tema de decurias hay decurias que han trabajado increíblemente y otras no tanto, que no se han enganchado. Bueno, no se preocupen. Los que no han participado o prefieren salir de ellas en esta segunda etapa, háganlo sin ningún problema. Y los que están participando, vamos a seguir participando y poniéndole todas esas ganas. Y aquellos que quedan afuera y tengan ganas de entrar en estos pequeños debates o simplemente conocernos, háganos saber a nosotros, a Gabriela, para reubicarlos en otras decurias. Bueno, esperemos que hayan podido escuchar el tema. Fueron dos entregas increíbles. El primer rollo del primer anuncio, querigma, y en el segundo de testigo y testimonio, que él se los entregó en forma de video y paper, que fue un trabajo realmente hermoso. El rollista, nuestro gran amigo Rubén, que cariñosamente le decimos el Negro Gómez, que es admirado por todos y como les dije, nos tiene acostumbrados a su genialidad y sabiduría. Hoy queríamos que esté con nosotros. David intentó hacerlo, pero no pudo ser. Prefiere guardar el aislamiento y creo que está muy bien que lo haga, porque la salud es primordial. Él está muy bien. Bueno, así que vayan anotándose los que quieran comenzar este tema de charlas, para así le vamos a dar tiempo a Ferchu que los organice. Les decía que esta entrega ya fue dada el viernes, así que han tenido tiempo de verlos tranquilos en sus casas, y bueno, ha llegado el tiempo para charlar nosotros. Las aclaraciones de tecnología es, como ya saben, cerrar los micrófonos, presentarse y anotarse en el chat y abrirlos para hablar. Lamentablemente no está Rubén para el redondeo, que siempre nos tiene, siempre nos ayuda el rollista para ir central del tema, así que le pedí un pequeño resumen, que también lo van a encontrar en el grupo de WhatsApp, porque de esa manera pueden leerlos y seguirlos durante toda la semana, y así que les voy a ir leyendo despacito, que esto es de mano, puño y letra de Rubén. En esta breve introducción, que habíamos cerrado los rollos anteriores sobre anuncio y sobre testigo, con una pequeña regla recordatoria aplicable y necesaria en cualquier mensaje destinado, más que al conocimiento,
a la experiencia vital de las personas. Nos había dejado 4A, la primera A de acoger, recordando una actitud previa a todo mensaje y que significa abrir el corazón y la mente para recibir algo. Tiene que ver con la ilusión que nos pide el rector en su rollo preliminar de cursillo. Con esta actitud hemos escuchado seguramente esta primera parte. La segunda A de aceptar, recordando una actitud en la que ya interviene la gracia y que consiste en un ejercicio de libertad interior que puede rechazar el mensaje y que tiene que ver con la entrega a que se refiere el rollo inicial en el cursillo. Si no hay aceptación, no hay transformación posible. Si esa fue la intencionalidad del mensaje, seguramente en estos últimos días cada uno ha cumplido este proceso interior de discernimiento. La tercera A de asumir, recordando la interpelación sobre todo del anuncio, que nos lleva a la necesidad de incorporar a nuestra vida los alcances del mensaje recibido en un clima de amor, de compasión, de paciencia y de esperanza. Tiene que ver con el clima de envío apostólico que tiene el domingo de nuestro cursillo, dominado totalmente por la gracia que podemos vivir en adelante, que nos invita a transformar nuestras vidas en sí mismas, en anuncio, en testimonio vivos y permanente. Creo que este tiempo en común que nos regala el Señor esta noche ha de ser para compartir lo mejor de cada uno, con el fin de continuar este camino de diálogo y de encuentro, y para que el mensaje recibido sea motivo de frutos y esperanzas renovadas por todos. Esto es lo que mandó Rubén, ¿sí? Haciendo hincapié en estas 3A. Bueno, entonces con esto, si fueron más o menos anotándose, le vamos a ir a pedir a Ferchu que vaya diciéndonos cómo es la lista para que podamos empezar el debate y la reflexión. Bueno, arrancando con Pame, que tempranito ya se conectó y pidió para compartir. Así que Pame, ahí te veo sonriente. Te damos la palabra para escucharte. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Soy Pamela Centurión. Hice el cursillo 126 de la diócesis de Resistencia. Bueno, la verdad que cuando escuché el rollo, porque, bueno, o sea, suelo escuchar más que mirar, y reflexionar y pensar en esa persona cuando está dando el rollo, me acordaba de mi momento del cursillo cuando fui y cómo fue el proceso hasta aceptar, como dice bien las 3A, cómo fue mi proceso. Y la verdad que yo sí vi un cambio en mí, y cuando salí tenía la necesidad de anunciar ese amor que conocimos de Dios, pero me costaba mucho cómo decirlo, digamos, cómo hacerlo, que llegue, que no sea agresivo para el hermano, que no querer inducir con toda la fiebre que uno sale. Y empecé a tener como una actitud de relajarme después de eso, digamos, pensaba, digamos, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Y fui a una escuela que había dado el negro,
Y ahí como que se me abrió el panorama y dije, sí, esa es la forma, porque la verdad que yo no encontraba forma como para hacer llegar el mensaje y también poder demostrar que yo creo en Dios y que sé que estamos todos perdonados y que somos cristocéntricos. Y la verdad que cuando lo escuché al negro decir, tiene que ser un mensaje sencillo, y entendiendo al otro, comprendiéndolo, sabiendo su realidad, viviendo su realidad, me di cuenta que Jesús era eso, digamos, que él entendía a cada uno y que al entenderlo le iba demostrando su amor. Bueno, y estoy así hace un tiempo viviendo en esto del movimiento. Bueno, mi novio es Nicolás y que con él compartimos muchas cosas, charlamos de estos temas y muchas cosas nos fueron pasando y por ejemplo, la aceptación, digamos, de que no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Esas cosas fueron cambiando en mí muchas cositas que la verdad que me hacen sentir una persona más libre y también al ser libre y demostrar cómo soy, creo que a veces le da esperanza a otro de continuar, de tener esperanza, de seguir, de ir un poco más allá, de no tener miedo, de tener fe. Bueno, creo que a mí este rollo particularmente me encantó y bueno, me gustaría ser así como dice él, el negro, que no seamos un caso asintomático, sino que seamos un caso que se note, que pase una persona que Jesús y diga, bueno, sí, esta persona realmente tiene un brillo especial o es distinta porque tiene esa esperanza de vida. Así que bueno, hermanos, espero que, no sé si fui muy larga o corta, pero ese es mi mensaje para ustedes. Nunca comparto, pero hoy sentía la necesidad y bueno, así que aquí estoy, un gusto conocerlos a todas las diócesis que están presentes, porque yo la verdad que hay muchos no conozco, pero me encanta ver y saber y nos gustaría ver en algún momento que nosotros lleguemos a ese lugar, digamos, donde están ustedes, que no abandonemos. Un beso. De colores, Pame. De colores. De colores. Seguimos ahora con... Me pararía, pero uno se produce en estas situaciones de la cintura para arriba, así que no me pararía para presentarla a la mujer de mi amigo personal Poroto. Así que Silvia, si estás ahí, depositó esta semana, por eso tengo que presentarlo así, hubo un depósito esta semana, entonces lo presento así. Adelante Silvia, te escuchamos. Gracias, gracias. Silvia Martínez de Cosi, Cursillo 42 de La Plata. Yo quería compartir con ustedes que el rollo de Rubén me gustó muchísimo, lo escuché todas las veces que pude, porque fue tan claro, tan profundo y tan interpelador, ¿no? Que es bueno escuchar ese tipo de rollos porque uno va refrescando y va trabajando adentro. A medida que él iba hablando sobre la rememorando cómo fui recibiendo el anuncio en el cursillo. Y después él en un momento me hizo interpelar cuando dice, me interpeló mejor dicho, cuando dice, nosotros elegimos si el anuncio lo guardamos, lo dejamos adentro de nuestros límites, o somos protagonistas, nos involucramos y salimos de los límites, como hizo Jesús. Es importante, ¿no? Porque a veces en el caminar, sobre todo los que tenemos mucho rodaje en el movimiento, por ahí nos vamos quedando, ¿no? Y cuando él hablaba de los límites del anuncio, que es el cansancio,
o el desconocimiento de la realidad. Qué importante es conocer la realidad, porque la realidad que estamos viviendo hoy es distinta completamente a la de 5 años atrás. Entonces el anuncio constantemente lo tenemos que transmitir de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y conociendo a las personas que tenemos cerca, ¿no? ¿Qué piensan, qué sienten, por qué no creen, qué piensan si tienen fe, no tienen fe, qué piensan de la fe, si están desilusionadas? Es decir, es un continuo conocimiento de la realidad para poder anunciar nosotros. También habló del cansancio, cuántas veces nos desilusionamos y decimos, ay, bueno, tanto tiempo, ya estoy cansada, sí. Y bueno, y el Señor nos pide ese continuar, pero para superar estos límites, Él habló en su rollo de la experiencia de Dios. Sin experiencia de Dios, la verdad que no podemos ser testigos de nada. Y sobre todo de la auténtica piedad. Eso es algo tan importante, porque muchas veces por ahí, sin darnos cuenta, nos quedamos en las falsas posturas de la piedad, ¿no? Las beatas, las practiconas, las fariseas, por ahí se mezclan si no estamos atentos y decimos, uy, tengo que superar esto, porque son las falsas posturas atentan contra el anuncio. Entonces, ¿cómo interpeló cuando hablaba sobre eso? Y sobre todo cuando habló de la revisión de vida. Si yo constantemente no voy revisando cómo voy caminando, lo que estoy haciendo, me quedo, no anuncio, no soy testigo. Es decir, a mí me enriqueció muchísimo el rollo, me situó nuevamente en la función de dirigente del movimiento, ¿no? Y en el ser testigo, y bueno, realmente fue una gracia para mí el haberlo escuchado y el compartirlo con ustedes, ¿no? En la de Curia y ahora con ustedes. De colores y un abrazo fuerte. Muy bien, Pili. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu compartir. Ahora seguimos con una jugadora acá local, una amiga de la casa. Berito, ¿estás por ahí? Te veo ahí abajito, de todo medio última. Beri, ¿nos escuchás? Tu micrófono está desactivado. Ahí. Ahora sí. Hola, está muy bien mi internet, entonces por ahí tarda un poquito. Así que si tardo, tío Jorge, no te enojes. Es por internet nomás, no porque yo quiera hablar mucho. Bueno, lo que yo quiero compartir es lo que nosotros charlamos ayer en la reunión de Curia. Fui tomando con Diego y con Carlitos, solemos tomar apuntes, entonces quería compartirlo, porque la verdad que es muy, muy rica la experiencia de poder vivirlo con otras personas de otras comunidades y demás. Cursillo es anuncio, realmente. Nosotros damos ese anuncio de manera jubilosa, de manera querigmática. Nosotros somos querigma, nosotros nos tenemos que creer querigma, porque nosotros somos testigos alegres que anunciamos a ese Cristo vivo. Ese anuncio que recibimos no es, como decía Silvia, no es para quedarnos. Nosotros lo recibimos como un don, ¿no? Como un regalo, y no es para quedarnos para nosotros, sino que justamente es para evangelizar, para llevarlos a los otros. Por eso tenemos que estar siempre en esa actitud que dice el Papa, en salida. Y fíjense que está relacionado con la manera en la que Eduardo había
gestado el cursillo, porque él iba hacia el alejado, no se quedaba ahí nomás en su lugar, no. También la actitud de Eduardo es como lo que nos propone el Papa en salida. Somos responsables nosotros con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hechos, por eso somos responsables de llevar la palabra, no tanto de hablar, sino de hacer, no tanto de dar, sino de darme, de donarme hacia el otro. Y el anuncio es una experiencia que requiere una apertura interior del corazón. Por eso, vieron que en cursillo siempre nos dicen ya en el preliminar que la llavecita la tenemos nosotros, que nosotros somos los que podemos abrirla, abrir ese corazón. Y que solo nosotros, o sea, solamente puede abrirse aquel que, decía el negro, ¿no? Solo puede experimentar algo aquel que quiere hacerlo. Si no tenemos voluntad, ¿sí? Como en un montón de situaciones o de cosas que nos pasan, si no manifestamos nuestra voluntad, seguramente no vamos a recibir ese anuncio. Y esta parte me encantó, porque la verdad es que me hizo reflexionar en realidad. Él dijo que lo transformante en el cursillo no son las palancas, no es la presentación de la cocina o las hermosísimas mañanitas que vivimos nosotros acá en la comunidad, porque eso pudimos compartir que algunos no las tienen, no las vivieron. Esos son regalos de Dios que realmente hacen que ese anuncio llegue, ¿sí? Con más fuerza. Pero lo transformante del cursillo, ¿sí? Es el anuncio, realmente. El anuncio del amor de Dios en Cristo. Y eso no nos tenemos que olvidar. Ese anuncio nos interpela y exige de nosotros una respuesta y debe generar algo en nosotros. Ya no somos los mismos, ¿sí? Por eso requiere de nosotros una respuesta y nos mueve la voluntad. Cuando nos encontramos con Él, nos transformamos y nos convertimos en testigos. No dejemos nunca, jamás de anunciarlo, porque el día que dejemos de anunciarlo vamos a dejar de ser testigos. Y quien no es capaz de testimoniar lo que Cristo hace en la vida, seguramente de alguna manera se va secando. Entonces no dejemos de anunciarlo y no dejemos nunca de ser testigos del amor de Dios y de todo lo que hace Dios en la vida de cada uno, de colores. De colores, Berito. De mil colores, hermoso. De colores, Berito, buenísimo. Hermoso. Muchas gracias por tu compartir. Siempre es grato escucharlos a todos, así que de todos nos llevamos siempre algo. Muchas gracias. Ahora sigue nuestra amiga María Luz. ¿Estás por ahí? Sí te veo. Si activas tu micrófono, ¿te escuchamos? Ahí estás. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Luz. Estoy casada con Juan Carlos Blanco. Hice el cursillo número 11 en la diócesis de Santo Tomé Corrientes. Soy de la comunidad de Paso de los Libres. Gracias por dejarnos compartir nuevamente y, como dijo Negro, por crear momentos de encuentro, por propiciar momentos de encuentro. A mí le voy a contar una anécdota chiquitita. Creo que fue en una jornada de metodología piloto, si no me equivoco, que Leila era rectora. El Negro estaba dando su rollo de escuela. Y en un momento de rollo me dice, nena, vos eras bancaria, ¿no? Pues yo trabajo en el Banco Nación. Y me dice, bueno, la mentalidad en el cursillo es como la cláusula gatillo, es el elemento dinámico. Y como que ve, ¿qué me está diciendo este hombre? Me dice, tenemos que mantener un estilo de vida para evangelizar atento a la realidad, y la escuela tiene que estar atenta a la realidad que nos rodea. El testigo tiene que estar atento a lo que lo rodea. No estamos en la época de Eduardo Bonín, nosotros vivimos el ahora, el hoy. Y realmente me marcó, para mí fue un antes y un después en mi manejarme. Creo que
salí de ese hermoso retiro, volví a mi realidad y comencé a mirar a mi alrededor. En ese momento mi diócesis estaba muy cerrada, capaz que dentro del cuadradito, no afuera, como mostró el negro. Y teníamos muchas complicaciones como para entender cosas que para ustedes capaz que están mucho más adelantados que nosotros en ese momento, que eran simples. Como por ejemplo, tenía que ir solo al matrimonio, no podían ir de a uno, se tomaban en cuenta las circunstancias, personas que eran convivientes tampoco podían ir y eran reglas generales impuestas, ¿no? Que venían hace mucho tiempo, hace muchos años, que uno no las discutía porque siempre era así. Yo soy relativamente nueva, no soy nueva en el movimiento, y en ese momento era más nueva. Entonces uno comienza a mirar su realidad y dije, a ver, en mi lugar de trabajo, mis amigos que comparten mi día a día, ¿cuántas personas por qué no pueden conocer el amor de Dios en un cursillo también, evaluando las circunstancias especiales y particulares con criterio de cada uno, solo porque estén conviviendo? ¿O por qué no puedo enviar un matrimonio que estoy precursillando hace casi 5 años porque el marido no quiere ir y la señora hace 5 años que tiene esperanza de ir y que todos los años me dice que sí y no puede ir al matrimonio porque el marido no quiere? Entonces me puse a mirar en mis amigos. ¿Cuántos amigos tengo que vengo precursillando hace siglos que, bueno, están conviviendo? Y entonces mi realidad había sobrepasado las normas autoimpuestas que uno se autoimpone o se autolimita. Entonces ese debate interno hizo llevar esa inquietud a lo que era la escuela en mi diócesis. Y esa inquietud, y gracias a que otras personas también comenzaron a asistir a plenarios nacionales y empezaron a ver otras realidades, sumado a esa experiencia que yo, bueno, tuve el regalo de vivir, nos hizo darnos cuenta que nos estábamos autolimitando y que Dios en Cristo nos ama y que nadie puede salir de nuestro lado sin saber que Dios en Cristo nos ama y que el cursillo va dirigido a la persona más allá de sus circunstancias. Y por ahí uno lo repite porque se centra en el estudio y puedo recitar ideas fundamentales de memoria, pero en realidad es experiencia, es apertura al anuncio. Y para cerrar, le comento esto al negro y bueno, le cuento lo que por correo electrónico lo que hizo en mí ese testimonio, lo que provocó, y él me dijo clarito, bueno, me alegro mucho, nena, porque quiere decir que el anuncio te llegó. Así que de colores. De colores, María Luz. De colores, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora a ver a quién la tengo acá. Esta chica también es nuevita en el movimiento. Le decimos Rosita a nosotros porque es la más pequeñita de nosotros. Así que le vamos a dar lugar y tengámosle paciencia porque ella es nueva para nosotros y le da un poco de nervios hablar en cámara y esas cosas. Así que la escuchamos, Rosita. ¿Estás por ahí? Gracias, corazón. Qué genia esta Gracias por Rosa. la presentación. Bueno, yo lo que quiero hacer con ustedes, con los amigos que estamos hoy, es hacer un poquito de historia de esto. Fíjense, las chicas, la Leila y la Belki saben que yo siempre peleaba y decía, no hablaba del querigma, yo decía, Eduardo ya en el año 40-44 hablaba del anuncio jubiloso del ser cristiano. Anuncio jubiloso del ser cristiano. Fíjense, ese anuncio jubiloso del ser cristiano, él busca esa frase de que se llamó después lo fundamental cristiano, que él de un principio dijo, Dios en Cristo te ama. Porque era la forma de llegarle a los soldaditos que odiaban todo lo que fuera la iglesia y lo que decía, no vamos a poder llegarle a ellos
con los preceptos, con los mandamientos, sino con una frase que les toque el corazón. Entonces, miren ustedes cuántos años antes, fíjense si acá no está el Espíritu Santo, cuántos años antes de que la iglesia revea eso, Eduardo habla de un Dios amor y habla del anuncio jubiloso del ser cristiano. Que después, querigmático, se le agregan las palabras más difíciles. Y miren la coincidencia, que Francisco vuelve ahora al tema anuncio, al tema alejado. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que estábamos en la razón, que era cierto del anuncio. En una jornada de metodología, yo le dije que estábamos con Jorge, le digo a Jorge, nuestro sacerdote, mira, padre, yo te voy a dar el ejemplo del anuncio, y te lo voy a dar con la historia de Cursilio. Cursilio, antes de que todo esto sucediera, ya le decía anuncio jubiloso del ser cristiano, Dios te ama. Allá por el año 40, 44 ya estaba esa idea que seguramente el Espíritu Santo lo hizo a Eduardo. Por eso es importante y anuncia, por eso el tema que seguía y que quizás los estamos soslayando un poquitito, anuncia solamente el testigo. El maestro enseña, el maestro hace cátedra, el maestro establece diferencias. Sin embargo, el testigo que habla la Iglesia Sinodal de Francisco es caminar juntos. Yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Eso me exige escucha, diálogo, consensos. Por eso el testigo en este momento es lo importante. El que anuncia siempre es el testigo. El que dice es profeta, porque anuncia lo que sucede en su vida y la realidad, como estábamos diciendo hoy. Sin embargo, la Iglesia en general y el movimiento también tuvo por muchos años maestros que enseñábamos, porque yo también fui una creída, maestros que enseñábamos. Eso establecía diferencia, yo sé, los otros escuchan, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el cambio de la Iglesia. Por eso el valor del anuncio. Y anuncia el testigo. El testigo no pasa títulos, no pasa currículum, no pasa la vida. Y la vida vivida yo no le puedo cuestionar a nadie. Con errores, con luchas, con caídas y con levantadas. Eso nomás quería agregarle, de colores. De colores, Rosy, muchas gracias. Ahí ves, si ves en las camaritas están aplaudiendo todos. Así que gracias por lo que nos compartís. Ahora sí viene una maestra que nosotros le decimos seño. Ella me conoce de chiquitito, pero es seño, es maestra y también testimonia mucho con amor todo. Así que le vamos a dar paso a Griselda, que está por ahí. La veo con su cachorro, con mi hermanito de cursillo. Grisel, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Soy Griselda Aquiles del cursillo 81 de la ciudad de Resistencia. ¿81? ¡Guau! ¿Sí? Ese es mi nenito, que también es cursillista y él, como él es del cursillo 118, por eso. Bueno, realmente le escuchaba a Rosita y sabiendo que esas palabras vienen de una pedagoga, porque más allá de enseñarnos a vivir esta vida en Cristo, con Rosita compartimos el mismo amor por una profesión, una vocación elegida. Y desde ese lugar era mi
mi testimonio a querer compartir hoy qué es lo que me llega de todo lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque cuando el negro habló de una pedagogía reveladora que se descubre a través de la intervención amorosa de Dios. Pedagogía, un significado distinto al maestro. El pedagogo es el que acompaña, el que va con, el que espera en el caminar, el que ayuda al otro porque vivió ya la experiencia de aprendiz. Reveladora, la palabra que me llegó desde la primer charla que hemos compartido, porque me invita a descubrir el misterio que soy. Ese misterio que únicamente puedo descubrirlo a través de Dios y con la presencia de mis hermanos, que son ustedes en este momento a través de la pantalla y de todo lo que vamos compartiendo, pero que también es mi realidad en la que me desenvuelvo, que también es mi realidad en la que me invita a ser testigo y testimonio. Y desde ese lugar quería compartir el impacto que para mí fue la charla. Todas las charlas fueron dejando algo, rumiando en mi corazón, porque Dios siguió haciendo y me siguió llevando a experiencias de vida en las que puedo ir dando testimonio y descubriendo el misterio para lo que fui llamada a hacer como misión en este momento. Soy docente, soy maestra, soy profesora, soy pedagoga. Y en este momento la realidad educativa está sufriendo una gran transformación. Una transformación que nosotros tenemos que ir descubriéndolas en el hacer. Y desde ese lugar, al escuchar la charla del negro, me llevó a pensar a mí los límites que tenemos como educadores hoy y que a veces no nos permiten ir a las periferias para ayudar a esa periferia y también atraernos al lugar del encuentro. Siempre digo que la misión en la que estoy, más allá de ser una profesión y una vocación elegida, el lugar en el que me encuentro siempre en mi trabajo es un llamado de Dios y descubro que fue Él el que me pone en cada uno de los lugares donde me invita a ser testigo de su amor, a ser testimonio de lo que Él hizo y hace en mi vida y a llevar esa pedagogía del amor. ¿Saben? Uno de los mayores desafíos en este tiempo en la educación, lograr la pedagogía del encuentro. Y la pedagogía del encuentro únicamente la vamos a lograr si nos animamos a atravesar los límites a los que estamos acostumbrados. Si nos animamos a ver e ir hasta las periferias y a unir con la periferia toda esta realidad que nos implica un nuevo movimiento, un nuevo desafío, un nuevo dar respuesta, a dejarnos acompañar por los nuevos intervinientes, diríamos que son de siempre, pero ahora tienen otras características, les voy a hablar tal vez, que es el estudiante de hoy, es muy diferente al que me tocó ser a mí en el momento que estudiaba. Hoy el estudiante tiene la capacidad y la competencia de enseñar al pedagogo que lo acompaña, porque esta virtualidad nos implica romper los límites que tenemos como docentes e ir a esos lugares. Y de ahí nos interpela a nosotros, como decía Rosita, dejarnos enseñar por el otro, que en otro momento el maestro era el dueño del saber y el único que podía transmitir el conocimiento. Hoy es el niño, el otro, con el que el estudiante, con el que tengo que generar ese encuentro, el que también me va
a enseñar, me va a llevar a descubrir el misterio que soy, me va a llevar a intervenir en la realidad que me implica un cambio total de estructura de mi forma de pensar, y que únicamente voy a lograr eso, como decía el negrito, a través del amor. Él decía que tenemos que salir de nuestros límites y animarnos a conquistar nuevos terrenos. El testigo es el que lleva adelante eso. Crea una pregunta y espera una respuesta. Es un buscador incansable de encuentros, de diálogos, de climas. Yo terminé cuando hacía ese análisis, el docente siempre debe ser un buscador de generar ese clima para que en el estudiante se produzca la revolución del aprendizaje, la revolución del encuentro, la revolución del amor. Y solamente con el amor vamos a conquistar esos corazones. De colores, hermanos, y quería compartir esta reflexión que me lleva a mí, al ambiente de trabajo en el que estoy, que únicamente con amor puedo lograr e intentar seguir avanzando. De colores, Grisel, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, me anoté yo mientras esperamos a ver si alguno más quiere compartir. Y la verdad que me verán un poco chistoso, por ahí cómico, soy el que trata de animar de alguna manera un poco la charla y aparte de hacer el soporte técnico, pero cuando viene la parte de hablar de las cosas de Dios, le digo yo, ¿no? Es como que empieza a temblar un poco la voz y a palpitar un poco fuerte el corazón porque de alguna manera empezamos a caminar tierra santa, como nos enseñaban en el cursillo. Y bueno, yo les quería compartir que a mí el material que nos entregó Rubén el Negro me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza, como decimos nosotros los jóvenes, porque nos abre así como un libro la mente y de alguna manera le estamos sacando el jugo a estas charlas y es como que cada vez que recibimos un material encontramos algo más que nos sigue abriendo las puertas y nos sigue abriendo las puertas y la cabeza es como que empieza a pensar cada vez más en sintonía cristiana. Y yo decía, ¿cuánta verdad hay en esto de los límites que tenemos? Porque es lo que muchas veces nos frena a decirle al hermanito que tenemos al lado, ánimo, que Dios te ama. Ese límite, ese temor que a veces nos invade en el ambiente de trabajo, se hace presente muy seguido, muchas veces en lo personal nos da miedo de decir, ánimo, Dios está con vos, es difícil, sin necesidad de que pase cursillo, muchas veces podemos ser testigos y como cristianos estamos llamados a ser testigos, ¿no? De Dios. Y cómo cuesta correr esos límites, esa invitación que nos hacía el negro, ¿no? A decir, correr esos límites para ser verdaderos testigos. Y cuando dábamos vuelta a la página, nos encontrábamos con este puntito que hablaba de la fortaleza, o sea, no era que nos decían, corran los límites nomás, nos ilustró las herramientas para superar esos miedos, esos límites, esas debilidades que tenemos, y nos entregaba estas fortalezas del testigo que, claro, uno lee y no es más que un breve resumen, no es más ni menos que un breve resumen de lo que nos dejó Cursillo a nosotros en nuestra vida, que es una vida de piedad, esta revisión de vida, que hay hermosos materiales que justamente el negro nos aporta respecto a la revisión de vida, es decir, esas cosas, claro, ahí estaba escrito, pero si el negro no nos decía, yo no me daba cuenta que tenía muchas más fortalezas que límites para poder correrlo y decir, adelante, sé testigo y sé valiente. Entonces, seguís leyendo, seguís alimentándote de todo esto hermoso que nos dejan las charlas y llegás hasta el final, ¿no?
y con la primera letra del abecedario repetida 3 veces, nos decía que esto había que hacerlo vida con esas 3 simples letras, diciendo acogiendo, aceptando y asumiendo. Parecía tan difícil todo esto, pero necesitábamos estas 8 o 10 hojas, o yo en lo personal necesité estas 8 o 10 hojas del negro para decir, claro, yo era libre de mis limitaciones, tenía que decir adelante si cuento con él y con su gracia. Así que esto quería compartirles, de colores. De colores, Fer. Así que bueno, ahora a ver si no me perdí mucho, creo que sigue Lili, ¿puede ser? Lili, ¿estás por ahí? Colo Ramal. Colo Ramal. ¿El Colo? Bueno, adelante el Colo entonces. Ah, ahí está, perdón, sí, ahí lo vi. Colo, adelante, te escuchamos. Perdóname, Edu, no te vi entre los nervios, no pude leer. Bueno, ahí habilité el micrófono porque no lo podía habilitar. Estaba escuchando a la hermanita Griselda, ¿puede ser? La que habló recién, que es profesora, ahí está. Sí, Griselda. Y recordando esa parte tan linda del rollo del negro, cuando habla del hecho de salir del cuadrado ese, ¿no? Que nos invita Jesús con su comportamiento. Y yo tengo una hija que es profesora de historia y geografía. Y ella me cuenta, cuando tenemos charlas, yo la llevo a veces a alguna escuela y demás, me cuenta sus anécdotas, sus problemas. Y las limitaciones con las que tiene que enfrentarse. Limitaciones por la parte, digamos, del ministerio, la inspectora, la directora, la rectora y demás. Ese plan que tienen que seguir y las clases que tienen que dar. Y ella dice, todo eso está bárbaro, pero parece como que se chocara con la realidad del aula donde ella va a dar clases, ¿no? Choca con la realidad de los alumnos y de las realidades que viven esos alumnos. Como anécdota para ejemplificar esto, en una escuela ella tenía un problema porque los chicos no se le quedaban sentados y se le paraban y me decía, papá, no sé qué hacer porque no sé cómo hacer para que se sienten y me presten atención. Bueno, como siempre el papá suele dar un montón de recetas que no sirven para nada porque uno no vive la realidad ahí. Hasta que ella encuentra eso que estaba necesitando. Tienen una reunión con el director y no solamente ella, sino otros profesores le plantean al director cuál era el problema que tenían, esto de que los alumnos se le paraban. Y el director, con muy buena pedagogía, a ver si la acerté con la palabra, les dice, estamos en una escuela que está en el medio de villas miserias. Las casas de esos adolescentes que ustedes educan tienen 4 metros por 4 y viven 10 personas adentro. ¿Cómo hace una persona para estar parada, sentada, prestando atención a algo en ese ambiente? Entonces, mi hija me decía cómo ella armó a partir de allí sus clases y cómo se hizo eso de pararse creativo. Bueno, esta es la palabra, creativo. El cristiano tiene que ser creativo, porque obviamente el ser humano es dinámico y no es el mismo del año 40 ni del de ahora. Yo estoy en contacto, hasta antes de la cuarentena, estaba en contacto con alrededor de 280 adolescentes. Soy orientador familiar, me especialicé en adolescentes.
Y este trabajo lo hago hace 5 años. Este es el 6º. Bueno, este año lo perdí, pero 5 años anteriores. Y cuando yo miraba todo lo que en los libros estaba y después estaba con los adolescentes, me di cuenta de algo. Que yo sabía un montón de ellos, pero ellos me enseñaron a mí un montón más. Y esa relación se hizo mucho más creativa cuando yo me dispuse a aprender. Y me recordé una frase de Juan Ruiz en un rollo de mentalidad que da en un cursillo de cursillos. Él trajo a colación algo que había dicho un escritor mexicano. El que dejó de aprender empezó a envejecer, dijo Juan ese día. Esa frase ha sido para mí un leitmotiv, una forma de encarar la realidad mía. El día que deje de aprender es porque realmente empecé a envejecer. En el sentido de envejecer para dejar de tener creatividad, dejar de tener esa chispa que da el querer aprender todos los días de quienes nos rodean. Y yo creo que llevado a lo que hacemos los cristianos, que es anunciar a Jesucristo y al amor de Cristo, bueno, tenemos una ventaja, porque el Señor va con nosotros, pero además hay otra ventaja. Eduardo también lo decía, de amar se tiene certeza, de ser amado se tiene fe. Y no hay nada más lindo que a una persona le digan que alguien lo ama. Y esto es lo que nosotros tenemos que trasladar. Y es tan bello, tan maravilloso poder trasladar esto, porque la persona que lo recibe no tiene, digamos, contra eso. No tiene algo que vaya, no algo que se discuta. Si yo le digo a alguien que Dios lo ama, no hay discusión. Es cuestión de recibir y nada más, de colores. De colores, Edu, de colores, de 1000 colores. Yo no quiero decir que me estoy empachando, porque la situación de empacho es una situación incómoda y molesta, pero lo que uno se está nutriendo sería la palabra correcta. Realmente no pensaba, no entraba en mi cabeza de que esto podía llegar a ser así cuando se empezaron a ingeniar las charlas, y realmente eso en lo personal no me está sucediendo. Así que desde ya gracias a todos por lo que están compartiendo. Gracias, Colo, por tu hermoso compartir. Estoy viendo que se me pusieron un poco tímidos ahora. Somos 59. No puede ser que nadie se anime a no correr los límites y hablar. Ahí va Lili. ¿Te escuchamos, Lili? Hola, buenas noches de nuevo. Espera que apago esto. Bueno, sí, yo también estoy como anonadada acá con todo lo que... Después el rollo del negro, que fue demasiado... Ya vengo con los 3 anteriores, pero 4, pero y también me quedé con ese de correr los límites, no olvidarnos. Entonces yo pensaba, yo recibí el anuncio en mi glorioso cursillo 56. Fui a través de los años nutriéndome de estos dirigentazos que tenemos acá en el movimiento en resistencia. Creo que nunca me lo guardé en el corazón, pero mirando esta nueva realidad, es muy difícil para mí adaptarme. Y entonces el negro dice correr los límites. Más allá de las cosas que me dan miedo, de las cosas que no son tan buenas. Y bueno,
Creo que en este momento estoy intentando correr los límites, porque porque soy testigo del amor de Dios en mi vida, con todas las cosas que he recibido, porque aprendí que a pesar de los malos momentos, entre comillas, Él siempre estuvo conmigo, al lado mío, sosteniéndome, sosteniendo a mi familia, pero quiero ser testimonio vivo, porque como siempre digo, el testigo no es testigo con la palabra, es con el testimonio, en el metro cuadrado donde está. Entonces, en este momento no puedo estar en mi metro cuadrado laboral, digamos, o de mis amigos. Estoy en mi casa. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que correr los límites y empezar a usar la tecnología y animarme a hablar, y animarme a salir y que se note que soy feliz, porque le tengo que dar gracias a Dios que me ame tanto, que me dé tanto. Así que bueno, lo que quería decirle es que soy feliz porque sé que Dios me ama y porque a pesar de esta realidad que hoy tenemos, yo sé que tengo la esperanza, tengo la certeza de que tenemos futuro, de que tenemos mañana y que Dios siempre va a estar a mi lado. Así que de colores. De colores, Lili. Muchas gracias. Yo a ella le dije, se pone un poco colorada, pero yo a veces le digo que ella es como mi mamá en el cursillo. Me la adopto por ahí de vez en cuando, mira cómo se sonroja. De vez en cuando me la adopto por ahí. Y ahora sí, una hermanita, Ana María Bruna, estás por ahí, te veo tercera, porque se ordena esto por nombre, por orden alfabético, así que ahí vi que conectaste tu micrófono. ¿Te escuchamos, Ani? De Curia Sagrado Corazón. Sí. Bueno, yo en todas las reuniones, no totalmente, pero traté de estar, y lo que me incentivó a esto fue lo que dijo, bueno, no me acuerdo, que dijo que cuando dejamos de aprender, cuando no necesitamos aprender, empezamos a envejecer. Yo soy Ana María de Odino, del cursillo séptimo de Venado Tuerto. Me encantan estas charlas porque realmente estoy aprendiendo un montón. Me identifiqué mucho con María Luz, me parece, donde ella decía que es todo muy estructurado. Venimos de una escuela de viejos dirigentes, de dirigentes de mucho tiempo, donde nos enseñaron a que sí puede ir nada más que el matrimonio, que tiene que cumplir ciertas reglas, que yo siempre estoy necesitando y abierta a aprender. He ido a jornadas donde la he conocido a Rosita, a Leila, a Belkis, a todos. Y me resulta bastante difícil cambiar esos esquemas. Con este rollo donde se habla de que tenemos que superar ciertos límites que tenemos, me incentivó mucho a que en próximas, porque estamos haciendo ultrellas diocesanas, podamos hablar de todo esto. Sinceramente, desde de la primer charla, nunca me animaba. Y bueno,
en esta el testimonio de 2 o 3 hermanos hizo que yo lo pudiera hacer. Cursillo me cambió la vida. No sé si realmente, porque recién ahora estoy comprendiendo ese amor de Dios, pero me permitió descubrir junto a mi esposo a Cristo. Y para mí yo tengo 5 hijos y cambió nuestra vida totalmente. Yo creo que tengo que comenzar a pensar que estos límites, porque yo tengo muchos ambientes. Tengo una reunión de grupo que hace 28 años, desde que lo hice en el año 93, tengo la misma reunión de grupo. Pero creo que tengo que comenzar a renovar y a cambiar muchas cosas. Y todo eso me lo dio estas charlas. Por eso le doy gracias a Dios. Me hace inmensamente feliz poder compartirlas con ustedes. No conozco a nadie, salvo, vuelvo a repetir, a alguna jornada piloto que fui a Santa Fe y que estuve con Rosita, Leila, el negro, con ellos, pero creo que en algún momento me tenía que hacer el clic. Y realmente gracias a estas charlas de colores. De colores, Ana María. Colores, una de 1000 colores. Andamos por todo el país, tenemos todo el país acá y eso fue muy fuerte, lo hablamos siempre con Jorge y decíamos, qué fuerte que sopló el espíritu porque quiso esto, ¿no? Así que gracias a Dios. Gracias ¿Tengo lugar a Dios. para mí, Pedro? Sí, claro, por supuesto, me quedo sin trabajo si no te dejo lugar. No, al contrario. No, simplemente queremos compartir acá lo que fue este rollo para nosotros, para mí personalmente, ¿no? Creo que uno por ahí siempre cuando va por la parte del estudio y con toda la formación de estas charlas, pero el negro lo hace tan simple y tan sencillo que la primera palabra que utiliza es marcarnos que la evangelización es una comunicación de una experiencia. Y eso dice, boom, hace en mi cabeza y como que me abre, porque nos empieza a decir de que el anuncio ya no va a ser una lección, no hay que darlo, no hay que estudiarlo, no hay que tener ninguna bibliografía, que no es una teoría, no es un discurso, no era un relato que hay que saberlo decir, sino simplemente te interpela y te lleva a ser testigo, ¿no? Ese testigo que te hace querer a lo que uno tiene de realidad, a llevarlo a la vida contento de ese amor de Dios, ¿no? Y es eso lo que te hace transmitir esa alegría y ese querer al que está al lado, ¿no? Y creo que la que está a mi lado también tiene ganas de hablar. Bueno, hola, yo soy Teresa de Arévalo, hice el cursillo 64. No, charlábamos con Jorge el otro día cuando yo le decía que al escucharlo al negro, un poco me miraba y miraba hacia atrás, hacía memoria desde que hice mi cursillo, ¿no? Y lo veía tan cierto, y decía, sí, Jorge, así es, porque cuando hice mi cursillo, yo escuché y experimenté ese anuncio, la gente me mostró a un Cristo que me amaba. Desde allí yo empecé a creer en Jesús, no solamente a participar y a ser una católica practicante, sino empecé a creer en Jesús. Mi fe comenzó un camino de muchas experiencias de Dios, que me fueron mostrando mis hermanos. Aprendí con ellos, aprendí a ver a Jesús en las personas que me fueron acompañando en escuelas, ultrellas, reuniones de grupo. Mi fe fue aumentando y empecé a creerle a Jesús. Y empecé a ver a Jesús en mi vida y eso hizo que
me sintiera muy amada. Ese sentirme muy amada hizo que empiece a pasar esos límites porque antes, al tal vez no experimentar ese amor de Dios, yo veía a las personas como muy capacitadas y admiraba a las personas que por ahí se me plantaban en una escuela y yo admiraba a Leila, a Belkis, a Rosita, me maravillaba escuchándolas. Y yo pensaba que tal vez yo no iba a poder transmitir como ellas transmitían el amor de Dios. Y en estos 20 años que nosotros hicimos cursillo, fui aprendiendo que tal vez no era hablando mucho que yo podía transmitir a Jesús, fui aprendiendo que tal vez con mis gestos, con mi manera de ser o de transmitir, podía transmitir el amor amando, digamos. Entonces dije, bueno, yo tal vez no sirva para hablar y pararme y hablar y dar una hermosa escuela y qué sé yo, como yo admiraba en ellas, pero sí con mis gestos, con los dones que Dios puso en mí, tal vez pueda transmitir ese amor de Dios. Y entonces empecé a pasar esos límites y ya no tuve miedo. Y fue así que empecé a pararme y empezar a contar lo que Dios hacía en mi vida. Y en mi metro cuadrado y con las personas que me rodeo también aprendí que tal vez sin hablar de Dios yo podía mostrar del amor de Dios a otras personas. Aprendí y empecé a experimentar esto de que amando mostraba el amor de Dios, con los gestos, con la ternura, con el cariño, con esto que por ahí me sale medio fácil, yo podía mostrar a un Dios vivo y a un Dios cercano, que podía acercar a muchas personas a Dios, tal vez con esos gestos. Y también sé que cuanto más creo, más muestro a Jesús, porque tal vez sin hablar lo puedo mostrar. Y eso, trato de no caer en que mi fe no se vaya apagando, trato de aumentar mi fe cada día, y eso le pido a Dios, que nunca me desprenda, que yo no me desprenda de su mano, porque cuando lo haga seguramente voy a dejar de anunciar. Que yo pueda anunciar si creo, que yo pueda anunciar si estoy convencida de este Jesús que me ama, de colores. De colores, esa es mi Y si mujer. a mí me permiten, yo voy a decir, doy fe. Quiero dar el testimonio. Doy fe, Tere, de lo que decís. Gracias, Tere. Hermoso lo que nos compartís. Está mi amiga virtual y personal también, Leila. Te escuchamos, tenemos tiempito. ¿Puedes activar tu micrófono, Leili? Sí, cómo no, ella. Activanos el micrófono, Leili. Entonces te escuchamos. Estoy en eso. Nada, si qué le voy a explicar. Ella me enseñó a mí a hacer las videollamadas, escúchame. No sé qué. No, primero les voy a contar una anécdota a las dos chicas, a Ana María y a María Luz, primero. Después voy a decir algo del anuncio, se lo hago llover. Esto de aceptar primero al hombre y después a la mujer, que era algo que se daba en todos lados, era así porque se pensaba que era el matrimonio. Es decir, los solteros, las solteras no hubiéramos podido hacer. Yo hice hace muchos años y le hice soltera, ¿no es cierto? Pero bueno, decían que tenía que ser el hombre y no la mujer. Y acá viene una anécdota. En el año 92 se hizo el 8º encuentro en Buenos Aires y vino Eduardo Bonín. Y había un gran amigo, Colo y la Belkis lo conocieron, y a lo mejor Silvia y Poroto también, Darío Tarkovsky. Y Darío contaba, Darío era un defensor del carisma recibido por Eduardo. Pero en esa época él estaba con que primero tenía que ir el hombre y después la mujer. Y él contaba que se puso a discutir con Eduardo que tenía que ser así. Y dice que se le acostó sobre el escritorio y le discutía y le mostraba el dedo. Dice, yo le hice eso a Eduardo, contaba él. Les cuento a ustedes esa anécdota porque no sé si se acuerdan, Eduardo, que él contaba cuando estuvimos en Florencio Varela. ¿Te acordás, Colo? Bueno, era eso primero. Ahora les digo algo. Cursillos encuentro, cursillos anuncio, cursillo es, bueno, a partir del encuentro y del anuncio, ¿no es cierto?, que recibimos, somos testigos.
somos testigos de ese amor que tanto decimos, ese amor de Cristo. Pero para ser testigos primero tenemos que tener ese encuentro fuerte, ese encuentro con una persona que es la persona de Cristo. Y entonces acá Belkri se va a reír lo que voy a decir, porque siempre decíamos antes, y ahora con esta situación me da un poco de miedo decir, antes decíamos, tenemos que contagiar, que es la forma de anunciar, ¿no es cierto? Contagiar es la forma de anunciar. Y decíamos, tenemos un virus. ¿Qué virus tenemos? Vaya virus que tenemos, lo tenemos a Cristo. Pero ahora yo no me animo a decir un virus, porque este virus maldito nos tiene mal. Entonces termino diciendo que gracias al Señor, que gracias a ese encuentro, tenemos que anunciar a ese Cristo que conocimos en Cursillo a todos, no solo para precursillar, ¿no es cierto?, sino a todos los que están a nuestro lado. Es decir, que nadie viva sin saber que Dios le ama no significa que lo tenemos que llevar a Cursillo, sino ir transmitiendo a todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como testigos de ese amor del Señor que nos inunda y que nos lleva hacia el otro, de colores. De colores, Leila. Gracias, gracias. Y hay que contagiar, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Pero no corona el otro. Así que, señor coordinador, ¿qué dice? Empezó la tormenta acá, lluvia de bendiciones. De bendiciones. Bueno, no sé si vamos a empezar a buscarlo al sacerdote. Sí, está ahí si hay alguna aclaración de las de Curia, si Gaby quiere decir algo. También había, no sé si está David que por ahí nos puede comentar brevemente su experiencia con el negro, que él estuvo filmándolo. Gaby, si nos estás escuchando y lo tenés a David cerquita y corre los límites. Fernando, la Gaby tiene que estar llegando recién del trabajo porque ella sale a las 10 y pico. Porque la vi conectada, por eso consultaba. Pero venía en el auto con eso, no creo. Bueno, bien. Bueno, si no hay ninguna noticia de las de Curia, lo vamos a dar paso a Jorge para que nos dé un cierre y la bendición. Hola. Ahí está Gaby. Hola amigos. Acá justo estoy porque me quedé sin batería en el celular, así que se me armó todo un lío volver a conectar, perdón. No, por favor. Lo tengo a David en el portón, así que lo mandé a llamar para que venga, porque la verdad que lo que él me comentó ese día de haber compartido lo del negro, le quedó rumiando toda la semana a él. Y cuando se puso a leerlo a escucharlo ya lo de que estaba editado, justamente lo veníamos compartiendo en familia estos días atrás. Pero me gustaría que él lo compartiera porque la verdad que si podemos aguantar unos minutitos y yo lo busco, mientras tanto, no sé, alguien que... Sí, claro, Gaby. Sí. Aguántame un segundo. Yo quería contarles que en el grupo de WhatsApp probablemente algunos no han podido leer porque estaban atentos a la charla, pero hay mucha gente que no se pudo conectar y de alguna manera nos están apalancando, ¿no?, en este encuentro, así que les agradecemos a todos aquellos que están rezando por este encuentro y contarles la buena noticia que esta charla, particularmente la de ahora y la anterior, han sido grabadas, o sea que le vamos a poder compartir a quienes no se pudieron conectar hoy, así que nadie se queda sin perderse de la charla de hoy. Mientras Gaby lo reta un poco a David y lo apura, apurate David, que se largó con todo acá en Resistencia. Encima está todo mojado el pobre. Con trueno y todo para afuera.
estamos con todos los sonidos de fondo. No vamos a poder llegar. Amado no nos cree que se levantó a mirar por la ventana. Amado se levantó a cerrar un poco la ventana, sí. Y no, simplemente, bueno, si no se puede, no hay problema. Era para por ahí que nos cuente cómo vivió esa experiencia, ¿no? Del negrito que está haciendo su cuarentena y no, encima con la complicación de la parte tecnológica que él no se une. La idea hoy era poder compartir con él que la idea de David era ir o traerlo a casa o ir a la casa de él, pero a última hora nos llamó y nos dijo que no, que no iba a poder, y bueno, y uno respeta eso, ¿no? Porque más viviendo en estos tiempos de pandemia, que la gente tiene miedo, tiene temor, entonces, bueno, es respetarlo también a él su decisión. Está bien cuidarlo, está bien cuidarlo. Sí, bueno, sin duda. Bueno, si está el padre Jorge por ahí. Si puede ir activando su micrófono. Jorge. Está intentando activar el micrófono. Ahí está. Grande, Jorge, grande, gracias. Ahí. Se están acumulando muchas cosas que en realidad en lugar de enredar van aclarando. O sea, cada vez va quedando como más claro, parece, y más sencillo todo. Esa es la sensación, ¿no?, que yo tenía después que escuchaba escuchar los rollos del negro, tenía esa sensación, ¿no? O sea, es mucho lo que se viene y como que se viene desplegando, desarrollando, ¿no? Es como una gran madeja que se empezó a desarrollar. Y bueno, y como que va quedando en este punto tan sencillo, porque cada vez se hace más sencillo, y la sencillez de donde está quedando. Y yo encontraba algo, ¿no?, de Benedicto, ahí en las cosas que escribió Benedicto Y el texto el texto bíblico dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, o sea, entregó a su Hijo ¿para qué entregó a su Hijo? Para que todo el que crea en Él tiene vida eterna. Y todas estas sensaciones, toda esta experiencia, toda esta transformación de la vida es la vida eterna ya presente en nosotros, en cada uno acá. Y es eso lo que vamos descubriendo. Y es eso lo que nosotros transmitimos a los otros. Es el descubrir ese gran amor que Dios me tiene, es compartir esa vida eterna, creer en Él, es compartir esa vida eterna. Y esa vida en mí es la que se transmite. Y esa vida en mí es, como decían algunos, el que me impulsa desde adentro a querer romper ese límite que aparece. Es el que va haciendo que se rompa ese límite. Pero es esa vida en nosotros. Yo decía, eso quería sobre todo remarcar, esa vida está en nosotros. Es como decir, esa vida quiere parir eso que está dentro, que es la vida eterna, ya, pero no totalmente. Es la misma vida de Dios la que busca parir, la que busca salir. No es un esfuerzo humano, sino es la misma vida a la que tenemos que permitirle que salga. Y entonces encontraba otra cosa que se repite mucho, que después lo toma Francisco también, que decía,
no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. Es ese encuentro con ese acontecimiento donde yo participo de ese acontecimiento y de esa vida eterna. Porque voy creyendo. Y ese creer es el que me dice, y todo el que cree en él tenga vida eterna. Yo quiero volver con todo esto, digo, lo que yo quería remarcar es esto, o sea, esa vida eterna ya está. Y esa vida eterna necesita parir, quiere. ¿No? Entonces, es apagar la razón para que salga él. Dejar de controlarlo por mi razón para que salga él. Para que esta vida se manifieste. Bueno, por ahí quería, ¿no? Es esa presencia de él en mi vida. Es lo que quería compartir. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar y gracias por todo el compartir, que fue realmente muy así que Fernando va a poner música y vamos a cantar el colores como siempre. Así que active nomás su micrófono. Bueno, estamos. Vamos a cantar. Siempre listo como el Boy Scout. Dale. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Colores a todos, buenas semanas. De colores. Feliz cumpleaños, Chori, que no te vi. Feliz cumpleaños, Chori. ¡Feliz cumpleaños! Feliz día. Colores. De colores. A la estrella digital. Las reuniones de grupo de nuestra estrella, Se viene el cursillo digital, tal. Te conozco, Fernando, con de colores.
Gracias a todos por estar hoy. Bueno, chao, chao. Y hay que prepararse para ir a evangelizar a los seres extraterrestres. Hasta la luna, hasta la luna. Hasta la luna. Con la nueva tecnología. Digo, no para. De colores, fuera. Tere dice, Tere, se viene el invierno y se viene el Maipú. cuando lo ves, se viene organizado cuando. ¿Dónde lo harás? Y vas a ver todo por tiempo. Yo no soy rencoroso, soy memorioso. Chao, 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 chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao a todos, que tengan buenas noches. Bien, bien, la voz del éter. Chao, Sonia. Chao, Sonia. Chao. Chao, chicos, chao.